Vamos a hablar de un tema muy interesante que normalmente pasa en la vida de un creyente. Vamos a hablar de la opresión, esa opresión que muchas veces se siente y que no nos deja muchas veces estar bien. Amén. En el hebreo, la palabra para opresión es asak, que significa sentirse aplastado o estar sometido a un trato injusto y opresivo. Otra palabra relacionada es aná, que se traduce como afligir u oprimir, y a menudo se asocia con el sentimiento de ser pobre, débil o humillado. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que hay gente que cuando es humillada se siente aplastada, se siente rechazada, discriminada? Y eso es porque hay una opresión que está ejerciendo determinada empresa o determinada persona sobre ella. Entonces, eso es afligir u oprimir. En la Biblia, la opresión se define como el trato injusto y cruel que causa sufrimiento, dominio y una aflicción significativa, ya sea de forma social, que es el ejercicio injusto de la autoridad contra los débiles y los pobres, o de otra manera espiritual, que son ataques demoníacos a la mente. La palabra griega katudanasteu en Santiago 2:6 describe específicamente el acto de ejercer un control severo y usar el propio poder contra alguien. El enemigo es especialista para poder hacer este tipo de opresiones. Él toma el control severamente de la mente cuando nosotros le abrimos la oportunidad, la puerta, para que Él entre y tome el control de nuestras emociones, de nuestra vida. Esta es una opresión espiritual. El enemigo lo hace con la finalidad de que nosotros no encontremos la dirección de Dios o nos apartemos de Dios para desviarnos de nuestro propósito. Para eso lo hacen. En Santiago 2:6, nueva traducción viviente, dice así: pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Aquí vemos cómo el Señor nos habla de una opresión. Las opresiones espirituales se refieren a la influencia de entidades negativas sobre una persona, causando angustia, pensamientos de pecado y dificultades. Esto puede manifestarse como problemas emocionales, ansiedad, depresión, problemas físicos, dolores, insomnio, problemas en la vida diaria, familiares, financieros. Aunque la opresión espiritual se asocia a menudo con el demonio de la teología cristiana, otros sistemas de creencias también hablan de influencias espirituales negativas. Muchas veces las situaciones o los problemas que llegan a nuestra vida nos causan una opresión. Cuando nosotros le damos la importancia a ese problema, le estamos haciendo una apertura al enemigo para que él pueda entrar y ocasionar un caos. Debemos de recordar que el enemigo es el rey del caos, sabe perfectamente cómo ocasionar un caos y se vale de las emociones de los creyentes para poder obstaculizar los planes, los propósitos de Dios, incluso los propósitos que tienen también las personas en su vida diaria. El enemigo no va a pararse, no va a descansar. Él constantemente está vigilando todo lo que nosotros hacemos. A menudo está observando
qué nos gusta, qué no nos gusta, si somos desesperados, si no somos pacientes, si somos pacientes. Él tiene mucha paciencia para observar al creyente. Él no se desespera. Él no ataca de inmediato. Él planea sus ataques, porque recordemos que el enemigo estuvo al lado de Dios y él conoció sobre estrategias. Por eso, nosotros debemos de estar prevenidos y sabedores de en qué consiste una opresión demoníaca. Es muy diferente la opresión demoníaca a la posesión de una persona. Los hijos de Dios no pueden estar posesionados a menos que blasfemen contra el Espíritu Santo o se aparten de Dios. De ahí en fuera, un creyente que busca al Señor, que está con el Señor, no puede ser posesionado, pero sí puede ser influenciado, oprimido. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar la manera de que se aparte de los caminos de Dios. El creyente puede encontrarse bajo una oscuridad emocional, mental o espiritual que no puede explicar. ¿Y por qué hay días que no tienes ganas de orar, que el orar se vuelve un peso para ti? De momento tu mente se llena de confusión y el alma parece estar en una nube como que no quiere ceder. A todos nosotros nos ha pasado eso, que a veces no tienes ganas de orar, a veces no quieres leer la palabra y de momento cuando tú sientes esa parte de ti, entras en una confusión y te empiezas a preguntar, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Es que algo te está generando una opresión. Y es el enemigo generándote esa opresión para que tú no ores, para que tú no leas la Biblia, para que tú tengas una confusión, para que creas que te estás enfriando. Muchas cosas. La opresión demoníaca es real, es una forma de guerra espiritual diseñada por el enemigo para paralizar, contaminar e impedir que el propósito de Dios avance. Él lo hace para agotarte, para que tú te canses. Por lo general, este se manifiesta con silencios oscuros, pensamientos constantes de derrota, de fracaso, de culpa, de rechazo, de temor, cosas que de momento vienen a ti y que tú estás bien, pero de momento viene ese temor inexplicable que empiezas a pensar en cosas que te dan miedo. También por aislamientos, ataques a la identidad de nosotros como hijos de Dios y desaliento persistente. Si se dan cuenta, el enemigo trabaja con estas emociones porque él sabe que somos susceptibles, que somos emocionales. Y cuando nosotros no tenemos dominio propio y no hemos entendido que el enemigo va a buscar la manera de oprimir, entonces es cuando el creyente comienza a darle vueltas a esos pensamientos. Y si tú no te deshaces inmediatamente de esos pensamientos oscuros, de esos pensamientos que vienen a ti en manifestaciones de fracaso, de derrota, de tristeza, si tú no te haces inmediatamente fuerte y te deshaces de ellos, esos ataques a tu identidad, a tu persona, a tu mente, a tu corazón, esos ataques lo que van a producir es una opresión.
porque nosotros le estamos dando ese derecho al enemigo para que él pueda oprimirnos, porque no estamos controlando nuestras emociones, porque no estamos creyendo en la palabra de Dios, porque no la estamos poniendo en práctica. Por eso es muy importante no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Mucha gente disfraza este tipo de diagnósticos emocionales y les dice que son simplemente situaciones que están viviendo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice con claridad que es una lucha que no es contra sangre ni carne. Efesios 6:12 de H dice así: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Nosotros somos un ejército de Dios, un ejército que tiene que poner en práctica la palabra para quitar toda opresión del enemigo. Dios no nos ha dado armas carnales, nos dio armas espirituales en Cristo Jesús. Nosotros somos como unos soldados de guerra, así como los soldados que hay en la tierra aquí, que se van a la guerra, así nosotros somos soldados de guerra en el cielo. Nuestra lucha no es aquí abajo, nuestra lucha es allá arriba. Y allá arriba no vences con una escopeta, con una espada, con un no sé, con una piedra. Allá no vences así. Tú vences con la palabra de Dios, porque esa es la espada que nos da poder. Si nosotros no tomamos esa espada de poder que Dios nos ha dado, que es su palabra, nosotros no podemos vencer. Y el enemigo nos seguirá oprimiendo en nuestra economía, en nuestras familias, en cualquier área de nuestra vida, porque no hemos obtenido ese dominio propio, pero tampoco hemos puesto en práctica que tenemos una espada, que es la palabra de Dios, que Dios ya nos ha dado con qué vencer todas esas opresiones que el enemigo genera en nuestras vidas para traer tristeza, dolor, desaliento, desánimo. Tenemos que tomar esa autoridad para poder vencer todos los argumentos que el enemigo nos ponga. En la vida todo el tiempo vamos a tener dificultades. La vida está llena de problemas, pero Dios nos ha dado la victoria y nos ha dicho que Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros ya vencimos al mundo porque estamos en Cristo Jesús. Y mayor es el que está en los cielos que el que está en la tierra. Las señales comunes de una opresión son pensamientos y emociones, que son sentimientos de depresión, ansiedad, miedo, pensamientos pecaminosos o de suicidio, e incluso pensamientos de no tener perdón. Mucha gente se siente culpable y no se acerca a Dios porque piensa que no, que todo lo que ha hecho, Dios no lo va a perdonar. ¿Cómo lo va a perdonar? Y esa falta de perdón es una barrera para poder llegar a Dios. Se siente rechazado, se siente culpable. La gente que muchas veces tiene problemas demasiado fuertes, llegan a pensar hasta en el suicidio. ¿Cuánta gente no se ha matado por problemas económicos, por problemas emocionales de pareja, por problemas de hijos, por problemas de cualquier índole? El enemigo oprime. Y si esa persona le da de alimentar, lo alimenta con pensamientos negativos, vienen todas estas consecuencias. Los pensamientos pecaminosos, los que son inmorales. Hablamos del adulterio, la fornicación,
los pensamientos que están fraguando cosas, intrigas, etcétera. Todo eso es parte de las emociones de una persona. El miedo, la ansiedad y la depresión vienen cuando nosotros ya hemos hecho esa apertura al enemigo con estos sentimientos y pensamientos. Por eso es importante que cuando a nuestra vida llegue algo que nos esté queriendo generar malos pensamientos, tenemos que sacarlo inmediatamente de nuestra mente. De lo contrario, va a generar alguna consecuencia en nuestra vida. Otra de las señales comunes son dolores y enfermedades. Dolor de cabeza constantes, desmayos o enfermedades que no son diagnosticadas por la medicina. Recordemos que el enemigo también tiene poder, limitado, pero lo tiene. Y muchas veces produce circunstancias, dolores de cabeza, desmayos o enfermedades. Y hay enfermedades que ni siquiera el médico sabe de qué causa son o por qué vienen. Muchas veces nosotros sabemos que hay enfermedades que son provocadas por brujería, por hechicería, por santería. Lo sabemos. Entonces, nosotros debemos de aplicar la palabra. Debemos de tomar esa espada que Dios nos ha dado para derribar toda la opresión que el enemigo quiera generar en nosotros. Otra de las señales comunes son los sueños y pesadillas. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos pesadillas recurrentes? Sueños con respecto a problemas, con respecto a tus hijos, con respecto a tu cónyuge, con respecto a tu vida. ¿Cuántas veces esos sueños y pesadillas vienen a nosotros y nos afectan en nuestra vida emocional? Pero Dios nos ha dado la palabra para cancelar todo sueño en el nombre de Jesús, toda pesadilla, porque muchas veces esas pesadillas, esos sueños son para infundirte miedo. El enemigo lo hace para que tengas miedo, pero también muchas veces son para prevenirte de que va a venir un ataque del enemigo y tienes que cancelar toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad y poder, pero si tú no lo ejerces, entonces permitirás que el enemigo tome el control en todas tus áreas o en esa área específica en la cual él te está atacando. Otra de las cosas es el comportamiento. ¿Cuántas veces sucede algo y hay personas que se descontrolan e inmediatamente su actitud es de agresión? Sus actitudes son impulsos violentos que ocasionan problemas incluso dentro de la misma familia. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja con nuestras emociones. Cuando algo pasa, él dice, yo aquí voy a entrar. Pero cuando alguien le cierra la puerta en su mente, pues el enemigo ya no puede entrar y tiene que retroceder. Otras de las señales comunes son dificultades, problemas persistentes en el matrimonio, las finanzas o en la vida personal. Y esas dificultades pueden ser chismes, mentiras, problemas de falta de comunicación, económicos. El enemigo va a querer provocar una división, contienda, o va a querer que la ansiedad, la desesperación te gane y en ese momento tú cometas el error de hablar palabras negativas para que él tome el control y te pueda oprimir. O bien que pueda él generar algo que te afecte para que sean oprimidos los hijos de Dios. El enemigo es astuto. El enemigo conoce de estrategias. El enemigo conoce de batallas.
conoce de guerra. Nosotros tenemos la obligación de conocer de guerra, de batalla. Tenemos que conocer de estrategias, porque Dios nos ha dado todo para vencer. Estamos hechas y hechos a su imagen y semejanza. Pero, ¿has tomado la espada? ¿Has apartado tus emociones? ¿O sigues siendo emocionalista? ¿Has tomado la autoridad que el Señor te ha conferido como hijo de Dios? ¿O dejas que el enemigo cause estragos en tu vida? Porque cuando Cristo está en ti, tienes paz. Y aunque vengan problemas, sabes que el Señor te va a sacar de esos problemas. Por lo tanto, le alabamos y le adoramos. El enemigo no puede tocar a quien está cubierto con la sangre de Cristo. No lo puede tocar sin permiso, sin acceso y derecho legal. El Señor nos protege siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra. Cuando nosotros desobedecemos, entonces vienen las consecuencias. Y lo podemos ver muy fácil hoy en la vida diaria que está pasando en la actualidad en los matrimonios. Cuando alguna de las dos parejas son infieles, ¿qué sucede? Ruptura. Hay daño. ¿Quién lo causa? El enemigo. Él solamente espera la oportunidad. Y si se la damos, lo consigue. El poder de la palabra de Dios es un arma de combate para la restauración y es escudo contra toda opresión demoníaca. Por la opresión demoníaca no se vence solo con fuerza de voluntad ni con emociones fuertes. La opresión demoníaca no se vence porque tú tengas fuerzas, por tus mismas fuerzas. No se vence por tus palabras. No se vence porque hoy te levantes temprano, hagas tu mejor esfuerzo y digas, yo puedo. No, no se vence así. La opresión del enemigo se vence solamente con verdad revelada. Y la verdad revelada es la palabra de Dios. Con la verdad creída. ¿Tú crees en la palabra de Dios cuando te dice que eres lleno del poder del Espíritu Santo y que Él te ha dado autoridad y poder sobre todas las cosas? Si tú le crees, entonces estás tomando la espada. Cuando tú la hablas, cuando el Señor te dice, ningún arma forjada podrá ser usada en tu contra, y tú tomas esa palabra y la hablas y la declaras, y tú dices, ningún arma forjada será usada en mi contra, estás declarando la palabra, estás tomando la espada y es una palabra revelada, pero también tienes que vivirla. También tienes que generar vida en ella. La palabra tiene que ser vivida, no nada más hablada ni creída, también tiene que ser vivida. Y el vivir es saber que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es espada, es fuego, es martillo, es vida. Y quien aprende a usarla con convicción camina en autoridad y no bajo esclavitud. Muchos hijos de Dios hoy se encuentran bajo esclavitud, atados. ¿Por qué? Porque no viven la palabra, porque no utilizan la espada, porque no han conocido cómo se usa la palabra de Dios. Recordemos que la palabra dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Si nosotros no tenemos conocimiento en la palabra, ¿cómo vamos a usar esas armas? Si un militar no conociera para qué sirve la escopeta, para qué sirve una pistola, para qué sirve una metralleta, para qué sirve todo lo que ellos utilizan en el arsenal, las bombas, si no sabe para qué
sirven, ¿cómo va a ir a una batalla? ¿Cómo va a ganar una batalla? Su ejército estaría a expensas de morir. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos la espada, que es la palabra, fallecemos, nos caemos, nos debilitamos. Y eso ocasiona una opresión en nosotros. Hebreos 4:12, CST dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada de la palabra de Dios. Amén. Jeremías 23:29 dice así: ¿no quema mi palabra como si fuera fuego? Pregunta el Señor. ¿No es como un poderoso mazo que despedaza la roca? Es un martillo que despedaza la roca. Es una espada de fuego que quema, que consume. Juan 6:63 LBLA dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que dejarnos oprimir por el enemigo. Debemos levantarnos y con la espada que el Señor nos ha dado, derribar todo argumento, defender todo lo que está a nuestro alrededor, quitar toda opresión de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras finanzas. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos el poder para decirle a esa montaña que se mueva de ahí. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no hemos creído, porque no hemos tomado la espada espiritual para derribar todas aquellas cosas que el enemigo pone, cosas negativas, cosas de fracaso. Te dicen no vas a poder con esa enfermedad. Te dicen no vas a poder con esas finanzas, con esas deudas, no vas a salir, son muy pesadas. El enemigo te pone pensamientos, tus hijos no van a venir, míralos a dónde andan, no van a venir a Cristo. Mira aquel hijo que está descarriado, mira, no va a regresar. ¿Para qué horas? Ya pierde la fe. Mira, ve el trabajo que tienes, ve a tu jefe, mira cómo te trata, mira a tus hermanos, porque el enemigo siempre va a buscar que nosotros veamos lo negativo del pastor, lo negativo de los hermanos, lo negativo de la familia, lo negativo de los hijos, lo negativo de la esposa, del esposo, lo negativo de los amigos. Pero él nunca va a querer que veas lo positivo que tienen cada uno de ellos. Y nosotros debemos de ver más lo positivo que lo negativo. Jesús mismo en el desierto venció al enemigo con la palabra. Cada vez que el enemigo ejercía una opresión sobre él, pronunciaba, escrito está. Esta es la forma en que nosotros debemos de defendernos de las opresiones generadas por el enemigo. Escrito está, yo soy sana por las llagas del Cordero. Escrito está, las palabras de Jehová están en mi boca. Escrito está, diga el débil, fuerte soy, yo soy fuerte, en el nombre de Jesús.
El enemigo teme a un creyente que pronuncia la palabra de Dios con fe, como espada en su boca y escudo en su mente, porque ese creyente está armado, está autorizado, está cubierto por la palabra y que no tiene por qué tolerar la opresión demoníaca. Él no tiene por qué soportar lo que el enemigo le quiere implantar en la mente, en el corazón. Ese creyente la resiste y la derrota, porque tiene la espada consigo, no envainada, sino desenvainada, para derribar todo lo que se aproxime a él. Cuando un soldado va a la guerra, siempre está alerta de lo que va a pasar. Cuando un soldado tiene una misión, siempre está pendiente, siempre está vigilante, siempre está con sus armas listas para cualquier ataque. No se duerme, está a la expectativa. Por eso, cuando un soldado está vigilante y llega algo, él se previene. Con anticipación, él previene lo que va a pasar, lo que puede pasar. Y él ya tiene una estrategia de guerra para detener al enemigo. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Nosotros ya tenemos que tener la palabra, esa espada, para que cuando venga el enemigo, le digamos, huye, porque aquí el Señor de los ejércitos reina. El Señor de los ejércitos nos da palabra y de mi boca sale palabra de Dios, no palabra de hombre. Cuando tú tomas la palabra del Señor y la haces tuya y estás preparado, preparada para un ataque, tú vences, porque ya no te agarró infraganti, ya no te agarró distraído, distraída. Tú tenías tu espada desenvainada para derribar los ataques y las opresiones del enemigo. El enemigo teme a un creyente que pronuncia la palabra de Dios. No teme a un creyente que lee la Biblia. No teme a un creyente que ora. Porque puede orar, pero no puede creer la palabra. Puede leer la palabra, pero no la puede tomar ni hacer efectiva en su vida. Pero sí le teme a una persona que la aplica, a una persona que le cree a Dios. A eso sí le teme el enemigo y huye porque sabe que no tiene forma de ganar. Dios nos llamó a vivir en libertad, a derribar fortalezas, a exponer las mentiras y a vivir en victoria. Él no nos llamó a estar fracasados, a estar sentados. Él nos llamó a vencer. Y Él nos puso el ejemplo. Porque nuestro Señor Jesucristo pasó muchas opresiones y muchas dificultades y muchos dolores y muchas circunstancias que nosotros no podríamos haber aguantado. Mas, sin en cambio, Él nunca perdió la cordura. Siempre fue un ser aquí en la tierra, un ser humano, porque se volvió humano, un ser que a pesar de todo lo que sabía que iba a vivir y todo lo que vivió, siempre guardó la compostura, aún y para contestarle al mismísimo Satanás.
aún con eso. Jamás se volteó y le dio de golpes o le contestó mal. Simplemente le dijo, escrito está. Solo a tu Dios adorarás. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Escrito está. Esa palabra, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Pero nunca le contestó mal. Solo le respondió con la palabra. Y esa palabra hizo que el enemigo huyera y desapareciera. Segunda de Corintios 2, 4, 5, LBLA, dice así. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. Efesios 4:25, JBS dice así, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mientas, no seas hipócrita, habla con verdad. Primera de Juan 5:4 NTV dice así, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, porque el Señor Jesucristo ya venció, exhibió todas las tinieblas, le quitó las llaves del infierno a Satanás. Él ya venció y nos regaló la victoria, pero nosotros tenemos que tomarla. ¿Cómo la vamos a tomar? Con sus armas espirituales, con esa espada, con ese escudo. Pero si no nos revestimos de esas armas que Dios nos ha dejado, no podremos vencer. Porque así como en un batallón de guerra hay reglamentos, hay ciertos procedimientos que tienen que seguir, así nosotros también en el mundo espiritual. Si no seguimos esos procedimientos, no podemos llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. El creyente vence la opresión cuando toma su lugar como hijo de Dios y su espada, que es la palabra viva de Dios. Dios nos muestra al enemigo como algo real, estratégico, persistente y absolutamente determinado a desgastar la fe del creyente y su relación con Dios. La opresión que genera el enemigo es una forma espiritual externa que afecta la mente, las emociones, la voluntad y muchas veces hasta el cuerpo. Es la sombra constante del enemigo buscando debilitar mediante pensamientos oscuros, confusión espiritual, ataques mentales, cargas inexplicables, ansiedad profunda, pesadez al orar, desmotivación para leer la Biblia y ataques sutiles que se intensifican especialmente cuando el creyente se acerca más a Dios. Cuando nos acercamos más a Dios es cuando el enemigo más fuerte genera una opresión. Porque el enemigo está aquí para obstruir, para matar, para destruir, para mentir, para engañar, para eso está, para robar las bendiciones que Dios envía. No debemos dejarlo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un poder tan grande que Dios nos ha dado que a veces
no lo hemos desarrollado o no lo hemos entendido. Lucas 13:11 NTV dice así: vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? Ella estaba siendo oprimida. Tenía una opresión desde hace 18 años. Y Dios la liberó. Y ella, esta mujer encorvada, era parte del pueblo de Dios. No era una mujer que no fuera parte del pueblo de Dios. Era parte del pueblo de Dios. Tan es así que Dios la llamó hija de Abraham. Pero estaba siendo oprimida. Y el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no quiere decir que no podamos ser oprimidos. Pero tenemos poder y autoridad para quitarnos toda opresión. Amén. La opresión es una influencia maligna que no se apodera del espíritu, pero que sí puede condicionar la forma en que una persona vive, siente o piensa. A veces se disfraza de cansancio crónico, otras de tristeza inexplicable, pensamientos que no coinciden con la verdad de Dios, como si fueran propios. Muchas veces tú estás bien y de momento te vienen pensamientos que te causan tristeza, que te generan pensamientos de angustia, de miedo. Estás siendo oprimida o oprimido. Primera de Samuel 16:14 NTV dice así: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. No todo espíritu puede ser del enemigo. A veces el Señor permite, por la desobediencia, que un espíritu nos oprima. Por nuestra desobediencia, como le sucedió a Saúl. Saúl le atormentaba un espíritu por parte de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Los métodos incluyen la influencia de la mente a través del miedo y la ansiedad, el ataque al cuerpo a través de enfermedades y la opresión en otras áreas de la vida como las finanzas y las relaciones. Esos son los métodos que utiliza el enemigo. Trata de influenciar en tu mente, trata de meter miedo, ansiedad, preocupación, angustia, aflicción, ataca tu cuerpo con enfermedades, te oprime con las finanzas, con las relaciones de las personas. Cuando tú lees la Biblia y te dicen, ay, ¿estás leyendo la Biblia? Entonces el enemigo es experto en eso. Las formas de opresión demoníaca son opresión mental y emocional. Satanás puede usar el miedo y la ansiedad irracionales para atacar la mente de una persona, llevando al aislamiento y a la desorientación. Muchas veces, si nosotros no tenemos control de nuestras emociones, nos va a llevar a situaciones desagradables, incluso al aislamiento y a la desorientación, a la confusión, y muchas de las veces puede llevarnos al suicidio, a la locura. Otra de las formas de opresión demoníaca es la opresión física. Esto puede manifestarse como enfermedades que tienen una causa espiritual, así como otros ataques físicos inesperados. Hay enfermedades que a veces no se diagnostican médicamente y la gente no sabe qué es lo que tiene. Y entonces son ataques espirituales. Sabemos que pueden ser
hechos por brujos, por hechiceros, porque a lo mejor se metieron en cosas ocultas que tienen que ver con todo eso de la brujería, de las limpias, de todo eso. Y ahora se da mucho, sobre todo ahorita, en esta época que sabemos que viene el Halloween, la gente se disfraza a sus niños y ni siquiera saben la consecuencia tan grande que trae los disfraces de Halloween. Están atrayendo demonios a sus hijos o a las personas que se visten así. Es complicado. Igual que cuando ponen altares, están celebrando a la muerte. Y Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vivos, no de muertos. La opresión financiera y relacional. Según algunas interpretaciones, los demonios pueden atacar las finanzas, las relaciones y el empleo de una persona. A veces tú estás muy bien en tu empleo y de momento llega algo, un compañero o el jefe causándote problemas. Otras veces te producen circunstancias para que tus finanzas estén hasta por los suelos. Pero tienes poder, tú tienes poder para vencer. Si no tomas esa espada, le estás dando el privilegio al enemigo de oprimirte y de que él gane lo que te pertenece, la victoria. Otra opresión es a través de la influencia y el engaño. Los espíritus engañadores pueden inspirar enseñanzas falsas que abren la puerta a la influencia demoníaca. Hay doctrinas que no pertenecen a Dios. Todo lo que no está en la Biblia no es una sana doctrina. Opresión a través de la obsesión. La obsesión puede ser otra forma de influencia demoníaca, mientras que la opresión se describe a menudo como un ataque externo. Pero hay gente que se obsesiona por algo que no puede conseguir. Y muchas de las veces, si hay algo que no puedes conseguir, a lo mejor es que Dios no te lo quiere dar por algo. Dios a veces no permite las cosas por algo, pero nosotros tendemos muchas de las veces a necear y después tenemos los problemas encima. ¿Cómo se manifiesta la opresión? Ataques físicos, objetos que se mueven solos, luces, ruidos sin origen terrenal. Ataques mentales, miedos y ansiedades que no tienen una causa aparente y que son difíciles de racionalizar. Ataques a la vida, dificultades financieras, problemas en las relaciones o pérdida de empleo. Para vencer la opresión demoníaca se recomienda fortalecer la fe en Dios a través de la oración, la lectura de las escrituras, la confesión de pecados y la resistencia a los espíritus malignos, buscando también el apoyo de líderes espirituales maduros. Es fundamental para que podamos someternos a Dios. Esto otorga la autoridad para que los espíritus malignos huyan y se debe tener control sobre los pensamientos y las palabras. Nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos y nuestras palabras. Pero si constantemente metemos la palabra de Dios en nuestra mente, esa palabra va a quedar ahí grabada y en el momento en que venga un ataque, la palabra va a fluir y vamos a saber defendernos. Amén. ¿Cómo resistir? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, cuando nos habla de resistir al diablo, no nos está diciendo que vamos a entablarnos a una pelea con él directa. Está diciendo resiste,
Resiste a su influencia, no te dejes influenciar, no te dejes engañar. Estate alerta. Ya conoces lo que puede hacer el enemigo en tu vida, los estragos que puede ocasionar. Estate alerta por si él quiere manipularte a través de una opresión. Estate alerta. Resiste. Si hay una circunstancia de depresión por algo que estás pasando, resiste y él va a huir. Si hay alguna enfermedad, resiste, cree en la palabra y él va a huir. Si tus finanzas están mal, resiste. Declara la palabra del Señor y él va a huir, así como él huyó cuando el Señor Jesucristo dijo, escrito está. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de la armadura. Los militares no van a ningún lado si no van con su armadura, si no van con su ropa equipada y con todo lo que llevan de granadas, armas, todo, no salen si no van con todo eso. Así nosotros debemos salir, porque todos los días hay una guerra que luchar, todos los días hay algo que vencer, sea económico, sea moral, sea de familia, sea lo que sea. Siempre hay una lucha que nosotros tenemos que vencer. Efesios 6:13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Que cuando venga el día malo, si tú te pones la armadura de Dios, vas a vencer, vas a resistir y vas a estar firme. Y cuando acabe eso que ya pasó en tu vida, y cuando tú veas que ya lo venciste, que ya triunfaste, sigas estando de pie. Un soldado, un soldado, cuando él pelea, siempre trata de estar de pie. Y me refiero no a estar de pie parado, sino estar fuerte. Él se fortalece y dice, yo puedo, yo lo hago. No me voy a caer y no voy a vencerme. Lo mismo nos toca a nosotros, porque somos soldados espirituales. Y Dios nos ha dado armas mucho más poderosas que las que hay en este mundo. Mateo 6:13 dice así, en el Padre nuestro se pide y líbranos del mal. Siempre el Señor busca que nosotros seamos librados del mal. Busca que nosotros seamos librados del enemigo. Él es el único que libra. Él es el único que salva. Él es el único que restaura. Yo no sé qué te esté oprimiendo hoy. No sé qué es lo que te esté causando una opresión. Puede ser una opresión económica, puede ser una opresión financiera, puede ser una opresión familiar, puede ser una opresión en tu persona, en tu identidad. ¿Qué es lo que te está causando ahora una opresión? ¿En qué estás siendo oprimida o oprimido? Tú tienes esa espada de poder, porque dice la palabra, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y tendréis poder, y tendréis autoridad. Pondrás las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Hablarás nuevas lenguas.
Tomarás serpientes con las manos. Beberás cosa mortífera y no te hará daño. Nos dio el poder para pisar serpientes y escorpiones. Nos dio toda autoridad. Pero la pregunta es, ¿estás ejerciendo esa autoridad? ¿Estás tomando tu papel de hija o de hijo? ¿O estás dejando que el enemigo gane? Porque no tiene derecho a ganar. Nosotros los hijos de Dios, dice la palabra, que somos más que vencedores y que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿qué pasa? Toma tu espada, toma tu lugar, revístete de la armadura. Tú eres un soldado de guerra para vencer toda tiniebla, porque nosotros somos luz. Y la luz vence sobre la oscuridad y sobre las tinieblas. Toma el poder que Dios te ha dado. Toma esa autoridad y levántate de toda opresión del enemigo en el nombre de Jesús. Y vamos a orar ahora. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, bendito Dios, en esta hora, venimos alabándote, Señor. Venimos adorándote, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres aquel que hizo los cielos y la tierra. Tú eres aquel Padre amado que nos dio vida. Tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado, en esta hora, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Padre, pidiéndote perdón porque te hemos fallado, Señor, por las cosas que hemos hecho, por los pensamientos que hemos tenido, por no tomar el poder y la autoridad, no creer en tu palabra, Padre. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre Santo, por lo que hay en nuestro corazón, por lo que hay en nuestro caminar, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios, en esta hora. Te pedimos perdón, Padre amado, porque tú eres nuestro Dios y porque tú nos regalas de tu misericordia, de tu amor y de tu favor todos los días, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra desobediencia. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, bendito Dios. En esta hora, Padre, clamamos la sangre del Cordero inmolado sobre cada uno de nosotros, que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique, porque no queremos llegar ante tu presencia, Padre eterno, contaminados, Señor. No queremos llegar con nuestras vestiduras, Padre, sucias, desgastadas, Señor. Ponnos unas vestiduras nuevas, limpias, Señor, para estar delante de ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Padre amado, que seas tú, bendito Dios, que seas tú, Padre amado, dándonos esa fuerza, Padre, para creer que tu palabra es verdadera, que tu palabra es una espada de doble filo, que tu palabra penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, bendito Dios, en esta hora, Padre amado, aquí reunidos en unanimidad, Padre, en el nombre de Jesús,
Toda opresión demoníaca se va ahora en tus hijas y en tus hijos, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque no tienen parte ni arte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios poderoso, nuestro Redentor, aquel que nos dio vida, aquel que nos dio de su amor, de su misericordia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado, toda opresión económica de sus hijos y de sus hijas, ahora en el nombre de Jesús, se rompe, se rompe, se rompe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, el que venció en la cruz. Por lo tanto, toda opresión de las finanzas está vencida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hora, toda enfermedad, Padre amado, de los cuerpos que están siendo oprimidos por demonios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado. Sea tu palabra, Señor. Sea tu palabra llevando sanidad. Y sea tu palabra, Padre amado, así como dice, que por las llagas de tus heridas nosotros somos curados y sanados, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, caiga sanidad sobre tu pueblo. Caiga restauración sobre tu pueblo. Y toda opresión demoníaca sale por el poder de tu palabra, por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ese Cordero maravilloso que nos trajo vida en abundancia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda persona que está siendo oprimida, Padre amado, en sus trabajos, Padre, como Adriana Luna, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda persona que está siendo oprimida en sus trabajos, Señor, ahora se cae toda opresión en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada puede ser usada en contra de tus hijos, Señor. Levantamos vallado, Padre amado, en el nombre de Jesús, todos juntos, Padre amado, por todas aquellas personas que necesitan trabajo, por todas aquellas personas que están siendo oprimidas en sus trabajos, aquellas personas, Padre amado, que necesitan, Padre, de esos recursos, Padre, para poder subsistir. En el nombre de Jesús, sé tú, Padre amado, sé tú enviando, Padre Santo, la provisión. Oh, Padre Jireh, tú eres el proveedor. Sé tú proveyendo, Padre. Sé tú proveyendo, Señor, su necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, toda opresión que el enemigo está ejerciendo en las familias, en los hijos, en los matrimonios, Padre, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suelta a los hijos de Dios, sueltas a tu pueblo. Es una orden en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu pueblo le pertenece a Jesucristo. Tu pueblo está lavado con la sangre del Cordero. Tu pueblo es real sacerdocio y pueblo santo, escogido por ti, linaje santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre amado, si hay algo más
que está generando presión, Señor, en la vida de tus hijas y de tus hijos, Señor. Hoy por el poder de tu palabra, se rompe esa opresión, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro vida en abundancia, declaro que todo lo que toquen tus hijos prosperará. Declaro, Padre amado, cielos abiertos en sus finanzas. Declaro, Padre amado, que tu palabra se hace viva y eficaz en cada uno de ellos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.